La colonia y la educación, desde conquista, evangelización a instrucción. La conquista, primeramente, tenía un carácter moral. Esto se basaba en el dogma religioso, afirmando que todo natural no evangelizado en la fe cristiana estaba propenso a rebelarse contra su autoridad, por lo que los misioneros se veían en la obligación de adoctrinarlos en la cristiandad con el fin de evitar cualquier subordinación. No obstante, las verdaderas razones pasaban por un fin económico, debido a que naturales subordinados era igual a mano de obra gratuita y extracción de materias primas para la corona española. La Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos jugaron un rol fundamental en el proceso de emancipación de nuestro país, debido a que sentaron las bases del pensamiento ilustrado como forma y medio de potestad contra nuestra patria madre. Es decir, nos guiaron teóricamente a exigir una independencia, debido a que el orden de la época solo favorecía a unos pocos, siendo solo la aristocracia y el clero los poseedores tanto del saber como del poder. La creación de la Universidad de San Felipe en 1747 y su posterior funcionamiento en 1758 sí fue un semillero para los caudillos de la independencia de Chile, a pesar de que en esta universidad no se impartía el ideal ilustrado. No obstante, es sabido que los principales líderes independistas cursaron su estudio en esta universidad, lo que les permitió compartir sus ideas de independencia entre ellos mismos, que consistían en la emancipación de Chile de la corona española. Eran los indígenas a quienes se les impartía educación y no a la población mestiza, porque eran los primeros los que se requerían para trabajar, ya que estaba en la mentalidad del encomendero la idea de que educación era sinónimo de sumisión, por lo que un trabajador educado era un hombre apto para recibir órdenes. Por lo tanto, no tenía interés en sublevarse en contra suyo. Por otra parte, la población mestiza no era educada, por una parte porque eran menospreciados por ser flojos, torpes e incapaces de hacer un trabajo, y segundo porque eran libres, y al ser libres debían ser recompensados por su trabajo, por lo que no era conveniente reclutarlos, aunque más adelante, debido a la ausencia de indígenas, se recurrieron a ellos como nueva base de la pirámide económica. A pesar de que una de las consignas de la independencia era educar a la población con el objetivo de que el pueblo pudiera gobernarse y así poder levantar el país, no fue en la práctica una realidad, sino solo parte del discurso ilustrado de la época, pues una vez lograda la independencia siguieron siendo los líderes del nuevo régimen, que por cierto eran miembros de las élites, los que dirigían el país y tomaban las decisiones por sobre el pueblo, que no cambió radicalmente su estilo de vida tras la independencia. Los pobres seguían siendo pobres y eran unos pocos los que ostentaban el dinero y el poder. En el periodo colonial, la educación estaba limitada a pequeños segmentos de la población, como la aristocracia, que se educaba principalmente para gobernar y obtener los principales puestos dentro del país. También recibían educación los indígenas, con el fin de subordinarlos al trabajo. Su educación consistía en la enseñanza de los dogmas de la fe católica y el castellano. Pero a diferencia de los miembros de la aristocracia, estos no asimilaban de buena forma la educación que se les impartía. Asimismo, el resto de la población no recibía educación, solo algunas personas aprendían a leer y escribir gracias a los sacerdotes. Es en la República donde las cosas comienzan a cambiar, pues empiezan a surgir nuevos establecimientos educacionales. Sin embargo, estos, en su inicio, también estaban destinados a los hijos de las élites locales, pero con el paso del tiempo y tras haber abogado por una educación para el pueblo en los discursos ilustrados, hubo quienes pidieron que se les cumpliera lo que se les había prometido, y comenzaron a fundarse establecimientos a los que cualquier persona podía asistir, como la Escuela Normal de Preceptores y la de Preceptoras, los cuales formaban profesores. Si bien es cierto que en la época colonial el destino de las mujeres consistía en encontrar el matrimonio, no todas las mujeres conseguían este objetivo. Posteriormente, a la llegada de los conquistadores, también llegaron algunas mujeres con la esperanza de ascender socialmente, pero no todas lo lograron. A diferencia de los hombres, las mujeres no tenían acceso a la educación. No les interesaba que las mujeres de la época aprendiesen a leer y escribir. Lo que contaba era que aprendiesen a ser buenas madres, a llevar un hogar, a contentar a sus maridos y a mantener los dogmas de la fe en el hogar. Para conseguir esto, las mujeres se enviaban a los conventos, de donde salían listas para conseguir marido. Sin embargo, estas mismas no podían acceder a la educación doméstica, ya que solo deberían ser las que pertenecían a las élites. Enfocándonos en los primeros movimientos feministas en Chile, se destaca que desde los movimientos independistas, las mujeres comienzan a integrarse en nuevas labores que no contienen el hogar y la crianza de los hijos. Destacan en esta parte Javiera Carrera, Paula Jara Quemada, Luisa Recabarren, Rosario Rosales, entre otras. El mayor logro de las mujeres en este siglo fue que en 1877 se dicta el decreto que les permite el ingreso a la universidad, que solo estaba permitido para los hombres. En esta materia educativa destaca el ingreso
de las mujeres a la universidad, pero también la creación del primer liceo femenino en 1895. El cambio paradigmático en el mundo occidental que permitió que los hombres cuestionaran la autoridad de la Iglesia en las políticas fue la Ilustración y las ideas que ésta establecía, pues se permitía un cuestionamiento a los dogmas de la Iglesia instaurada, así como también será la razón la que guía a los hombres en el camino de la verdad y la justicia. En el discurso se establecía que todos los hombres eran iguales y tenían los mismos derechos, pero las injusticias sociales que existían cuando la Iglesia tenía una plena intervención en la vida de los hombres seguían existiendo. Además, una de las ideas que hace que los hombres cuestionaran la autoridad de la Iglesia fue que ellos debían regirse por las normas dictadas por la razón, no por las normas de Dios, lo que provoca toda una dicotomía mental, dando inicio a una nueva etapa paradigmática en donde la razón prima sobre la fe.